Pero yo en general, mis relaciones con los alumnos han sido muy buenas. De hecho, yo he formado generaciones de poetas, o sea, Alejandra del Río, Verónica Jiménez, Alejandro Zambra, Kurt Folch, Javier Bello, Rodrigo Lavarría, Víctor Quesada. O sea, te digo, toda la generación del 90 prácticamente pasó en mi taller. Salieron del taller mío, ¿no? De mi taller, no, del taller que yo implementé en la universidad. Ujú. Y estaban muy contentos ellos. Y bueno, me echaban de menos. Entonces puede ser que haya sido eso. Porque además tú sabes que en la Universidad de Chile, por desgracia, esto hay que decirlo, las comunicaciones a veces no son muy buenas. Entonces cuando uno está enfermo, no le avisan a los alumnos. Ujú. Entonces obviamente puede haber sido en ese lapso de un mes que yo estuve re mal, porque yo había estado hospitalizado, estuve en la UCI a punto de morirme, 56 días en la UCI. Entonces, justamente el médico, para prevenir que otra vez fuera a caer a la UCI, porque tenía un cuadro bronquítico tremendo, una infección además, previno que me quedara en mi casa. Puede haber sido por eso, o puede haber sido también una suerte de ironía, no sé, no lo tengo muy claro, no lo tengo muy claro, pero en todo caso no me molestó, no, y es una cosa bien importante, porque lo encontré muy simpático, y de hecho utilicé tu foto Ujú. y la puse en mi Facebook, y puse, mintiendo, parece que me echan de menos en Chile, ¿no? Por lo menos en el campo Juan Gómez Milla. Y bueno, a la gente le encantó. Tengo más de 100 me gusta, digamos, y otra gente que se reía, ¿no? Ujú. Eh, no hubo ningún comentario adverso. O sea, todo el mundo lo entendió en la buena, ¿entiendes? Ujú. Y yo también. ¿Por qué entenderlo en la mala, ¿no? Eh, de hecho, ser motivo de un graffiti, para bien o para mal, yo creo que es interesante. Es un acto de preocupación. Y eso implica que tú importas algo, por lo Ujú. menos. Antes que nada, acuérdate que Oscar Wilde decía, mira, no importa que hablen mal de ti, pero que hablen. Si no hablan nada, es trágico. En ese sentido yo me lo tomo muy bien, muy a bien. Yo creo que el poeta es una... Y de hecho es lo que he tratado siempre, tanto en mis clases teóricas, por decirlo de alguna manera, o históricas, como en el taller, de señalar que el poeta es un crítico de su época y tiene una función, ¿no? La función, por un lado, de la memoria, es decir, recoger lo que viene de atrás, y también de prever, de mirar, de ser un poquito el que va a la vanguardia, mostrando las cosas que están bien o mal, ¿no? Dentro de sus posibilidades y dentro de su punto de vista, porque también, claro, el poeta puede estar profundamente equivocado. Ujú. Ahí tenemos casos de extraordinarios poetas como Pound, por ejemplo, o D'Annunzio, que eran poetas fascistas y que están totalmente equivocados en su política, ¿no? Pero como poetas eran grandes poetas, ¿no? Nadie le va a decir a Pound que es un mal poeta. Tal vez D'Annunzio sí, pero bueno, a Pound no. Por poner un ejemplo o dos ejemplos más o menos importantes. Ahora, yo creo en la función social. Yo creo que uno tiene que estar ahí. Ahora me acaban de reeditar un libro aquí en España que se llama Escenas del derrumbe de Occidente. O sea, más actual no puede ser. Digamos, con la guerra de Ucrania, con lo que está pasando entre la OTAN y Rusia. Eh, Fíjate, o sea, sí, pues, estamos en una especie de derrumbe de Occidente y no sabemos para dónde vamos. El mundo entero, si tú miras las noticias, te vas a dar cuenta que está todo repleto de manifestaciones en Francia, en Alemania, en Dinamarca, en Holanda, en Latinoamérica, obviamente, en España. Entonces, en Estados Unidos, bueno, no han parado las manifestaciones. Primero fue con todo el problema de Black Lives Matter, todo lo demás, ¿no? En fin, ¿no? Pero eh, ¿cómo te explico? O sea, el poeta tiene que estar inscrito en su mundo y en su momento, ¿no? Yo no creo en los poetas que vayan volando por las nubes, ¿no? Eh, sí, efectivamente tú puedes tener una mirada hacia atrás y hacia adelante que puede volverse loca de repente, puede, entre comillas, digámoslo así, volarse.
pero con los pies bien puestos en la tierra y sabiendo que las utopías son posibles, pero las distopías existen también. O sea, no solo las utopías. Y la destrucción está cerca, más cerca muchas veces de lo que uno cree, de la construcción. ¿No? Y ahí hay que barajar los puntos. Mi opinión del mundo actual no es precisamente una opinión muy esperanzadora, pero es porque naturalmente el mundo se presenta así. Y bueno, yo también estoy ya envejeciendo, tengo 60 años, mi mirada sobre la vida no es la misma que tenía a los 20 o a los 25 o a los 30, ¿no? Es diferente. Tú estás mirando ya desde el camino de vuelta, no el camino de ida. Entonces, puede ser que también eso influya, pero yo creo mucho en eso. Ahora, me hubiera encantado, por ejemplo, que no solo hubieran preguntado por mí, sino que hubieran puesto un verso. Eso habría sido mucho más, o incluso ni nombrarme, o sea, a ver, no es mi nombre, no soy yo, no es la figura. Si hubieran puesto, no sé, cualquier verso de cualquier poema mío, habría sido incluso más conmovedor, te podría decir. ¿Ah? O sea, yo creo en esa participación de la poesía en las circunstancias cotidianas. Por ejemplo, en el metro, cuando aparecían, ¿te acuerdas? No sé si alcanzaste a ver versos, de repente poemas. O cuando estos chicos de Casa Grande bombardeaban lugares que habían sido bombardeados realmente con poemas. Claro, o a veces tiendas comerciales, aquí en España lo hace el Corte Inglés, que te toma un verso de un libro tuyo y te lo publica para vender. ¿Entiendes? Ahí ya es otra cosa, ¿no? Es otro tema que ya no me gusta tanto. Pero igual es bonito en el sentido de que incorpora a la vida común y corriente del ser humano, del ciudadano, digámoslo así, la poesía. Y es lo que nos falta. Yo creo que este mundo lo que más adolece es de buena poesía, de música, de arte en general. Bueno, evidente. A ver, no, mira, yo te voy a decir una cosa. Mi primer libro, Por Isla Extraña, que fue publicado en el 82, justamente se cumplen 40 años de mi primer libro, eh, que fue publicado por Editorial Universitaria. Yo tenía 19 años, era un cabrito. Pero ya desde ese momento empecé, bueno, además era la época de la dictadura, no te olvides. ¿No? Entonces, eran momentos muy difíciles para Chile, había que pasar los libros por la censura, por ejemplo. ¿No? Justamente hasta el 82, yo alcancé a pasar por la censura, claro, no entendieron nada, obviamente. Pasó olímpico, porque era un libro más bien hermético, pero tenía varias cosas. ¿Ah? Ese libro hablaba del hombre cruel, hablaba de la tortura, hablaba de muchas cosas, pero de una manera muy encifrada, de manera que no fuera evidente. A mí nunca me gustó el discurso demasiado evidente. ¿Ah? Ajá. Eh, ya desde esa época yo tenía una mirada bastante negra sobre la vida, porque me tocó vivir cosas también en la vida dura. ¿Ah? La muerte de una hermana, si yo, que murió en mis brazos, por decirte algo, ¿no? En fin, la separación de mis padres, ser hijo de dos exiliados políticos, uno escapando de la guerra civil, el otro escapando de los nazis. Entonces imagínate, era complicado. De los nazis y de los comunistas, hay que decir. Bueno, el hecho es que, ¿cómo te explico? Mi visión del mundo era más negra, era negra, pero ahora se ha vuelto más negra todavía. O sea, a medida que ha ido pasando el tiempo, yo creo que me he puesto menos creyente en el ser humano. En ese sentido ha cambiado, ha cambiado. Ahora, ha habido momentos también, por ejemplo, etapas de amor, de mucho amor, de amor intenso, donde la esperanza obviamente se hace sentir. ¿Ah? Y hay un libro mío que se llama El arte de la guerra, que obviamente parafrasea el libro de Sun Tzu, que es un libro de poemas de amor y que está lleno de esperanza. ¿No? En fin, hay libros que son mucho más light en ese sentido, no tan duros, no tan terribles. Pero hoy día, por ejemplo, a mí me choca la guerra a Ucrania, me choca lo que pasa en Afganistán con las mujeres, en Irán, me chocan todas esas cosas y en el libro que estoy escribiendo ahora, que se llama Triste Lengua, que voy a publicar el próximo año, está reflejado tal vez de una manera incluso más cotidiana y más evidente lo que está pasando en el mundo actual.
pasa por la pandemia, pasa por el estallido social, pasa por Afganistán, pasa por, ya te digo, por todas esas cosas. Entonces, por Ucrania. Es como una poesía en ese sentido más cercana a la experiencia vital actual, pero por eso mismo es menos esperanzadora, porque yo, o sea, si los talibanes pudieron volver, imagínate, si creíamos que nos habíamos zafado los talibanes de alguna manera, y volvieron, qué esperanza hay, ¿no? O sea, y las mujeres volvieron a sufrir y volvieron a tener la cuestión puesta, el velo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, imagínate lo trágico que es pensar que puede haber esperanza. Yo creo que es una ventanita cada día más pequeña, la esperanza. Es una ventana, una puerta cada vez más pequeña. En ese sentido. Y por otro lado, porque también la cercanía de la muerte. O sea, a los 20 años tú no la tienes. A los 60 sí. La muerte es una experiencia que de hecho, yo estuve a punto de morirme. Y eso, eh, tuve 3 meses en el hospital, 60 días, como te digo, en la UCI, y a punto de morirme, no daban un peso por mí, y después 2 meses más en el hospital hasta que me curé. Y después vino la quimioterapia y todo, toda una cosa terrible. Entonces la cercanía de la muerte, que ya la había vivido muy joven, a los 13 años con mi hermana, claro, pero sentirla en tu propia carne, en tu propio ser, es diferente. Sentir que tú te vas a morir, ya no es un fenómeno abstracto, lejano y fuera de ti, sino que es una cosa que está en ti y que puede pasar en cualquier momento y es distinto. Por eso que los valientes mueren jóvenes, porque los jóvenes no tienen conciencia de la muerte. ¿Ah? No hay una presencia tan evidente de la muerte. Lo que pasa es que en mi caso sí lo fue por circunstancias especiales, pero no fue la misma experiencia ver la muerte en otro que ver la muerte en ti, ¿no? Y eso te hace también tener una mirada distinta sobre el mundo. Eh, No, lo del enfermo terminal lo escribí antes, pero la experiencia, a ver, la poesía tiene esa cosa como premonitoria. ajá. Y yo creo que hay algo de vaticinador, de bate, bate es el que vaticina, ¿no? El poeta Ujú. del bate, ¿no? El que ve más allá. Y me ha pasado varias veces que yo he escrito cosas que no he vivido y después las he vivido. ¿Ah? No solamente la muerte, la experiencia de la muerte, sino que la experiencia del amor, por ejemplo. Cuando uno empieza a escribir, escribe creyendo que está enamorado y no está enamorado, no, de nadie, está enamorado del amor, quiere enamorarse, es otra cosa. Y cuando realmente te enamoras es otra historia, es otro tema. Pero intuyes lo que es el amor, ¿ah? Crees que el amor es así, lo mismo, crees que la muerte es así, o crees que el dolor es así, o crees que la alegría o el sentimiento de plenitud es así, y lo percibes a través del poema, y después lo vives. Ahora, claro, siempre es más auténtico, digámoslo así, haberlo vivido primero y después escribirlo, antes que intuirlo. Pero bueno, yo creo que se combinan. Y yo, fíjate que en ese sentido no lo digo con ningún falso orgullo, ni falsa modestia, ni falso nada. Lo digo con una absoluta, ¿cómo te diría?, convencimiento de lo que estoy diciendo. Este año se publicó en México una edición del 40 aniversario de mi libro, del primer libro, Por Ínsula de Estrellas. Lo volví a leer, lo dije, a ver, hay que darle una pasada de nuevo, porque en una de esas, no, fíjate. O sea, lo consideré que no me arrepiento en ese sentido de haber escrito nada. Bueno, pues soy muy crítico conmigo mismo también. La autocrítica es una cosa fundamental. Si tú no tienes autocrítica terrible sobre ti mismo, estás liquidado. O sea, de hecho yo para sacar un libro lo tengo ahí en barbecho como 2 o 3 años. No termino el libro y lo mando a la editorial al tiro. Lo dejo ahí que madure solito, lo vuelvo a ver al cabo de 6 meses, después al cabo de un año, año y medio. Y ahí ya me voy entusiasmando y digo, ya, efectivamente se puede publicar. Lo vuelvo a corregir a veces, ¿no? Eh, pero fíjate que no me arrepiento ni de lo que he escrito, porque también, insisto, el trabajo duro, el trabajo sucio, entre comillas, de sacar la cosa que es como menos interesante en el texto, yo lo hago muy fuerte. Entonces,
Soy muy crítico, muy autocrítico, muy duro con el oficio también, ¿no? O sea, la famosa frase de Yates que la poesía es 10% inspiración y 90% transpiración, ¿no? Y es verdad, porque tú la tienes que sudar gorda a la costa para poder escribir algo decente, para que no tengas vergüenza después de lo que Ajá. hiciste, porque no hay cosa peor que arrepentirse de algo que hayas publicado. Pero yo estoy seguro que grandes poetas están seguros de lo que han escrito. O sea, no veo, pueden haber corregido la puntuación o cosas así, pero no creo que las ideas centrales de sus textos hayan sido cambiadas. Ujú. Pero en ese momento tu cuerpo, tu mente, todo está dedicado a recuperarte. Entonces la poesía no es que haya pasado a un segundo momento o en segunda instancia, es que en ese momento era como sobrevivir, era una cosa como básica, ¿no? Pero sí, después llegó, es como ¿cómo se dice? El estrés postraumático, ¿no? Después te llega, o sea, te llega el aluvión y tú dices, wow, y ahí sí sale la escritura, porque tú tienes montones de cosas, de experiencias de vida, límite, que tienes que decir. Ahora, yo creo que, claro, la poesía podría ser lo último que un moribundo pudiera escuchar, pero también lo primero que podría escuchar un recién nacido. Porque la poesía, no olvidemos que también es música, la poesía lírica, y comparte la musa con Erato, que es la musa de la música. Entonces, poesía y música, para mí, además, en lo personal, tienen una relación absoluta. Yo estudié música, yo estudié piano, entonces, y la música me ha acompañado toda mi vida. Entonces, para mí es tan importante la música como la poesía y el silencio, ¿no? Claro, todo. O sea, porque sin silencio no hay música y sin silencio no hay poesía. O sea, tiene que haber ese espacio también de nada, de vacío. Y, y fíjate que yo creo que la poesía en ese sentido nos ayuda como a, a ver cómo te explico, a vivir, a bien morir, como dices tú, pero a bien vivir también. O sea, yo no creo en una persona sensible, por decirlo de alguna manera, que tenga una sensibilidad básica, bueno, que no se pueda conmover con la poesía. Muchas veces en mis clases o en el taller o donde fuera, ¿no? Me decían los alumnos, o me decían los poetas jóvenes, es que sabes que yo no entiendo este poema. Yo le decía, oye, y cuando tú vas y bailas, aunque sea una cumbia, me da lo mismo lo que bailes, me da exactamente igual. Cuando bailas, tú estás pensando que hay corcheas, semicorcheas, silencio, un re menor, un si bemol, un la mayor. Tú no estás pensando en eso. Tú no estás entendiendo la música. Tú la estás bailando. Y yo quiero que tú bailes la poesía. Yo quiero que tú la sientas como bailas la música. Fíjate que ahí se les abría el mundo. Y decían, es que no tengo que entender por qué este sustantivo tiene este adjetivo. No, no. Recíbelo como una prueba de ritmo, de melodía, de música, pero también de contenido, por supuesto. Pero ten la capacidad de gozar también con eso. Y mi poesía, si tú alguna vez me escucharas, verías que es muy rítmica y es muy musical. Busco Ujú. eso, busco la música. Porque creo que en el ser humano la música es la manifestación más evidente. O sea, cuando tú escuchas una música, inmediatamente te alegras o te pones triste o te pasa algo. ¿M? O no te gusta, por último, ya, la rechazas. Pero algo te pasa. Y es lo mismo que yo quiero que pase con el texto, con el poema, ¿no? Entonces también me preocupo de que haya una eufonía o un ritmo, pero también un contenido, porque si no todo es forma, evidentemente. O sea, la poesía es contenido y es comunicación también. O sea, es trasladar un contenido a otra persona y es buscar en esa otra persona, o por lo menos tratar de establecer una pregunta sobre la vida, sobre el mundo, sobre las cosas, sobre sí mismo. O sea, yo creo mucho en esa frase de Octavio Paz que decía, la poesía es pregunta.
no son respuestas, no son frases filosóficas así para el mármol, donde se explique el porqué de la vida o el porqué de las cosas, ¿no? No. Es meramente, digamos, una pregunta más que tú haces a la existencia. Em, Es que mis padres, los dos eran europeos, mi sí, po. padre español y mi madre croata, entonces, y yo soy chileno, obviamente, yo me siento chileno, pero también me siento un poco croata y también me siento un poco español, entonces yo había vivido en España 4 años y medio cuando hice mi doctorado. Pero claro, yo tenía una obligación, tal. Ahora ya no, ya estoy disfrutando de vivir aquí en España de una manera mucho más suelta y qué sé yo. Y, y- y- y evidentemente fue un sueño que tenía yo hace mucho tiempo. Y, porque también cuando yo viví acá en Europa, me quedaron ganas de seguir, ¿no? De seguir viviendo acá. Y por varias razones, porque todavía era la época de la dictadura, yo volví el 88 a Chile. O sea, estaba a punto de terminar la dictadura, pero todavía seguía. Entonces yo también tenía las ganas de volverme a Europa porque era un territorio donde había libertad y en Chile no lo había. Ujú. Y por otra parte, estaban mis raíces. Y esas raíces uno no las puede olvidar. O sea, yo aprendí muchas cosas respirando España y respirando Croacia, la ex Yugoslavia, como se llamaba en esa época, por todos lados. Entonces era inevitable que de alguna manera me sintiera ligado a esto, como me siento ligado profundamente a Chile. Yo nunca dejaré de proclamarme chileno, o sea, con raíces, ¿no? En Europa. Pero bueno, ya veremos cuánto aguanto también aquí, porque la nostalgia también existe, ¿no? Y uno echa de menos también a Chile, ¿no? Echa de menos muchas cosas de Chile, ¿no? Otras no tanto, pero en general yo echo de menos Chile, sin duda, sin duda. Y sobre todo personas, ¿no? Bueno, no te voy a caer en la estupidez de decir que me echo de menos la macha, la parmesana, la empanada, los lomitos de la fuente alemana y... No, no, sí, claro, todo eso, obviamente que sí. No, echo de menos fundamentalmente personas, situaciones, encuentros, ¿ah? Reuniones con poetas, con amigos, hacer cosas juntos. Yo organicé en Chile, fíjate, el primer encuentro de escritores que se hizo el año 89, donde ya, o 90, perdón, 90, donde ya se había acabado la dictadura, recién asumido Berni, lo hice yo en la USACH. Y lo hice en la USACH porque la Chile no tenía plata para hacer. Y trajimos a Carlos Germán Belli, estaba Nicanor Parra, estaba Gonzalo Rojas, estaba Antonio Cisnero, José Coser, una increíble, Jaime Siles de España, en fin, no, increíble. Bueno, el hecho es que yo siempre formé cosas, hice cosas, ¿no? Como hice la carrera de literatura creativa, hice muchos encuentros de poesía, después me aburrí, me cansé también, pero por Dios que era bonito, porque era como un territorio para mucha gente desconocido, Chile no lo conocían, entonces era muy bonito presentarles Chile, mostrarles Chile, esas reuniones, y las reuniones con mis amigos poetas, y las reuniones, y la universidad, que de repente también tiene sus más, más pesares que alegría, ¿no? Te voy a decir, después de tantos años haciendo clases, sobre todo porque también hay muchas envidias, hay muchas cosas, muchas veces como yo viajaba mucho, preguntaban a dónde va y dónde viene, hacer una cosa así, a propósito del escrito, ¿no? Ujú. También puede haber sido por eso. A mí me invitaban mucho a congresos, fui hasta China, he ido a lugares increíbles. Entonces, claro, eso despertaba a veces un poquito de animosidades en mis colegas, pero bueno, no importa, sí, da lo mismo. Pero uno echa de menos ciertas personas, ciertos ambientes, ciertos lugares. No así otras cosas que Chile tiene malas, por ejemplo el conventillo, por ejemplo esto del corre ve y dile, ¿ah? Oye, fulano dijo tal cosa, pucha, oye, te está serruchando el piso, la otra cosa, Chile típico, ¿no? Te está hablando mal de ti, en fin.
Yo en general, y en eso como no le gustaba mucho a la gente, yo era muy directo. Entonces yo le decía, oye, ¿qué te pasó? No, no en el afán de pegarle, ni decirle nada de eso. No, pero dime, o sea, ¿te molestó algo? ¿O no te gusta algo? Dímelo. Y eso en Chile no es muy... A la gente no le gusta enfrentar así directa las cosas. Va por el camino del el cerro así dando vueltas hasta llegar al punto. Pero yo no, yo soy más directo. Pero aún así, te digo, o sea, uno echa de menos esa situación. Y lo otro que echo de menos es mi taller. He pensado en abrir un taller acá. eh, la cantidad de talento que hay en Chile. Eso es una cosa increíble. Y yo no sé por qué. Es impresionante. O sea, año tras año, no todos los años eran iguales, había más o menos, pero había una cantidad de talento, a veces en bruto, que había que limar un poco el diamante nomás, sacarle lustre y lijarlo un poquito. Pero cuando lo lijaba y le sacaba el lustre, yo era bien jodido, ¿ah? Yo les hacía hacer montones de tareas, en fin, siempre estaba ahí con la guasca. Que era la forma, porque de repente yo sabía que ellos no iban a hacer cosas, no iban a escribir poemas que yo les obligaba a escribir. Por ejemplo, escribir un soneto. Para mucha gente era espantoso, porque nunca habían escrito en rima. O, por ejemplo, escribir un haiku, un poema de 3 versos. Porque ellos pensaban que no, porque la poesía tenía que tener por lo menos 500 versos. O sea, eran poemas eternos, larguísimos. O al revés, gente que escribía muy cortito y yo les exigía que mínimo tuvieran 30, 40 versos. Todos esos ejercicios, que a veces resultaban bien, a veces resultaban mal, a veces había gente que lloraba, llegaba, porque transpiraba tratando de hacer una u otra cosa. Eh, Pucha que servía, ¿no? Y eso hacía que el diamante se fuera puliendo y se fuera haciendo cada vez más hermoso. Eso echo de menos. Echo de menos ese contacto con, sobre todo, gente joven, que lo puedo tener acá, si no me cabe duda que lo voy a tener. Acá en España yo soy más o menos conocido, ya le digo, en este tiempo ya he publicado 2 libros acá. Entonces, no tengo problema. Y de hecho voy a publicar un tercero el próximo año. Entonces, tengo mi fama aquí también y yo puedo abrir un taller. Pero me gustaba mucho esa cosa como que cada taller era como un descubrimiento. Siempre descubría cosas que eran totalmente diferentes. Y eso lo echo de menos. Echo de menos ese contacto con la gente joven también, pues, o sea, porque si no ya también un mundo lleno de graffiti, o sea, es como un mundo lleno de publicidad también, es un Ujú. mundo lleno de mensajes. Y tú como comunicador, periodista, sabes perfectamente que tanto mensaje también cansa, aburre, y tú lo dejas pasar. Ujú. En cambio, fíjate que tú te quedaste con ese mensaje en un banco. Bueno, además el lugar era perfecto. Yo lo encontré súper bueno. Porque es como un lugar donde tú descansas y te puedes preguntar algo, ¿no? Creo que el lugar está muy bien escogido. Porque ahí donde te sientas y dices, "Oye, ¿y qué es de este fulano?" Y puedes conversar. Pero además la pregunta estaba muy bien formulada. ¿Sabe usted? Es muy respetuosa, además, muy comedida. Ujú. No fue eh, mal hecha, digamos, de este hijo de la grandísima de fulano, ¿no? O tal por cual. No, fue hecha con respeto. Y eso valora uno también, ¿no? Y además misteriosa. Ujú. Tiene esa cosa como... Porque también es como... a ver, te lo estoy llevando a una cosa totalmente telenovelesca, pues, ¿dónde está Elisa? Pues, o sea, es una cosa así, ¿me entiendes? O sea, inmediatamente implica un misterio. ¿Sabe usted qué pasó con fulano de tal? O sea, ¿qué le pasó a este gallo? ¿Se murió? ¿Está vivo? ¿Se enfermó? ¿Se volvió a enfermar? En fin, ¿me entiendes? ¿O no quiere venir más a la clase? ¿O si se Ajá. aburrió? ¿Me entiendes? O sea, hay como 2000 especulaciones que se pueden hacer. Entonces, eso me parece entretenido, ¿te fijas? Pero tiene que ser suficientemente poderoso el mensaje. Yo creo que en el poder de la síntesis también está la capacidad de llegar, ¿no? Pero tanto mensaje también puede ser un poquito confusionista, por decirlo de alguna manera.
Me encontré con una sobre este tema de la sobrecarga de mensajes, sobre el Sí, exceso de comunicación que al final sí, es incomunicación. sí, total. Eh, Me encontré con una entrevista que usted dio a los 20 años, una cápsula así muy breve que salió, no me acuerdo, no me fijé, no decía qué canal, donde Ah, en Chilevisión, cuando era jovencito. muy joven, y al final le Sí. preguntan, ¿Qué opino de la televisión? ¿qué Una cosa opina de así, la ¿no? televisión? ¿Qué le ha dado la televisión? Y usted dice, nada. Eh, Es que Hoy había día, que ser duro también en esa época. sí, Y yo dije, ahora, solo para darme cuenta lo mal que están las cosas, una cosa así, ¿no? sí, y ahora, A ver, depende de qué televisión hablemos. Por ejemplo, aquí en España el canal 2 es un canal muy entretenido que hace concursos sobre cultura, es documental, o sea, música, de todo. Es un canal cultural y yo lo paso chancho. O sea, yo me podría quedar 24 horas pegado, o sea, porque un reportaje lleva al otro, después un concurso sobre conocimiento. La televisión puede cumplir un rol súper importante. Pues, ¿para qué estamos con cosas? Además, la gente le entra mucho más por la imagen y el sonido que por la lectura. Sí, tenemos que ser conscientes del mundo de hoy. Y yo uso también YouTube, y tengo un blog que estoy todo el tiempo aumentando, y uso Facebook y qué sé yo. Y un poco también Instagram, poco, pero uso también. ¿Mm? Entonces, ¿cómo te explico? O sea, yo creo que todos esos medios son utilizables de todas maneras. Lo que pasa es que hay formas y formas de utilizarlos. O sea, también hay canales aquí en España y en Chile ni hablar también, porque en Chile no hay canales culturales. Porque la cultura en Chile es considerada latera. sí, ¿Ah? está Y si no, tienen la que ser cultura zanco y entretenida, traga fuego. ¿Ah? la cultura entretenida que dan los Bueno, fines de semana. exacto. Pero bueno, y el guatón ese mostrando los rincones de Chile y Ajá, comiéndose unos curantos, ¿eso es cultura? No, eso no es cultura. ¿Me entiendes? ajá, Bueno, se puede hacer de otra manera. Y no te digo haciendo un latazo. No, ajá, si se puede hacer. Oye, el show de los libros lo veía mucha gente. Yo participé en un programa maravilloso sobre Altazor, después uno sobre las polémicas literarias. Participé en 3 o 4 del show de los libros y era entretenido, claro, a veces podía ser un poco latero, en un tipo que era latero, ya, un tipo, una tipa que era medio latero, pero bueno, también era televisión, tampoco estaba 20 minutos, lo ¿no? cortaba, lo Y editaba. era bien dinámico eso. Van pasando de una. Claro, escenificaban cosas. De repente me acuerdo de Alfredo Castro haciendo de Huidobro y Ujú. mirando a todos así, a Aníbal Reina, creo que hacía de Roca y no sé quién hacía de Neruda, y se agarraban los tres y leían los poemas cada uno en contra del otro. Era súper entretenido. ¿Por qué va a ser tan fome? Oye, si la televisión puede ser un arma fantástica. O sea, al punto que la gente no quiera cambiar de canal. O Ujú. sea, si es entretenida. ¿Por qué no? Todos son. Que lo que pasa es que también Chilito está hecho de prejuicios. La música clásica, una lata. El Quijote, no, ¿cómo van a leer española? No, qué horror, el imperio, güey. No, por Dios, de la literatura española todo imperialista. Mentira, mentira, léete Quevedo, por favor. Cómo critica el imperio y cómo miré los muros de la patria mía, deshechos y caídos. Bueno, en fin, cómo critica también a la España de su época. Góngora creando un mundo paralelo totalmente loco y ido completamente de la realidad a partir de sus soledades y el polifemo. Lo que pasa es que, mira, cuando yo enseñaba literatura clásica española, tenía que empezar con Garcilaso, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila. Chute, los cabros llegaban con unas caras así como, nos toca esto, o sea, nos vamos a tener que inyectar lepra más o menos. Vamos a tener que ponernos una inyección de lepra, como dice García Lorca. Y al principio, claro, yo tenía que situarlo. Al principio eran clases casi como de historia y geografía un poquito, ¿ya? Y después de eso íbamos a las obras. Y los cabros se entusiasmaban y de repente se volvían locos con San Juan, con la mística, con esta cosa de que había una relación cuasi carnal, porque tú
entre el alma, el esposo y la esposa, en el cántico espiritual. Les encantaba, les fascinaba. En fin, Garcilaso, eh, abandonado por su mujer y después su mujer muerta. Bueno, y yo lo hacía, trataba de hacerlo lo más simpático, entre comillas, posible, pero también no por eso menos profundo. Y se enamoraban. Y de repente a final de curso yo tenía unos trabajos que, pucha, porque yo también era riguroso, les pedía bibliografía, o sea, citas, notas, qué sé yo. Pero me daba cuenta que le habían tomado cariño a algunos autores. No a todos, porque es imposible, pero ya con que le tomen cariño a uno, yo con eso me daba por satisfecho. Yo me daba por pagado, como quien dice. Eh, por eso te digo que subvertir esos prejuicios, en la medida que tú trates de llegar a la gente, lo puedes subvertir. Totalmente, totalmente. Si el problema es, oye, ¿cuánto crees tú que me costó, ponte tú, que el taller literario entrara en la malla curricular? ¿Cuánto tuve que pelear con los viejos de la Chile, los antiguos profesores? No todos, por supuesto, había gente extraordinaria como la Lucía Bernici, había gente que era de primer nivel y que entendía que eso era fundamental. Pero otros no, otros decían, no, aquí se estudia para ser teórico de la literatura y ningún escritor debería venir para acá. Oye, le dije, oye, perdona, pero si tú revisas tu curso, el 80% son proyectos de escritores, o 90% incluso. Y efectivamente los talleres se nos llenaban. O sea, yo tenía que seleccionar entre, bueno, y si no entraba este año, entraba para el otro, qué sé yo, en fin. Pero increíble el nivel de rechazo que hubo al principio para que en la Chile hubiera una apertura hacia la parte creativa. Después, eh, cuando se promulgó que, por ejemplo, la creación literaria está al mismo nivel que la investigación, no es ni más ni menos, ¿no? Costó también un montón para que la gente en la facultad entendiera que la creación literaria era tan valiosa como la investigación. Y era tan sencillo como decir esto. Oye, perdóname, tú eres teórico de la literatura. Si no hay literatura, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué me vas a hablar? Si no hay poesía, no hay novela, nadie escribe, ¿de qué me vas a hablar? Entonces, claro, como ahí se empezaban a convencer. Y el último año que yo estuve, empezamos a hacer, año y medio que yo estuve, al final, un magíster en literatura creativa, orientado también a la dirección de taller y a talleres que tienen fines terapéuticos, fines literarios, de todo tipo. Todavía está en veremos. Todavía no dan el visto bueno. Para que tú veas también cómo el establishment, lo establecido, rechaza el cambio. Entonces, tú vas a llegar a la televisión con un proyecto, por ejemplo, a donde fue, de creatividad y te van a mirar con cara de, como diciendo, ¿de dónde salió de qué ovni aterrizó? Lo mismo los diarios, por ejemplo, si tú miras la prensa hace unos años atrás, hablando de la prensa, en el Mercurio, en La Nación, en el Diario Ilustrado, en todos esos diarios, el suplemento literario era inmenso, porque no solamente traía crítica o comentario de libros, traía poemas, traía cuentos, o sea, la gente leía en el diario. Hoy día, anda a decirle tú al Mercurio o a cualquier periódico, no a la Tercera, que publiquen una página de creación, le van a mirar con ojos dados vuelta, si estáis loco. Entonces, pero hay que romper esas cosas, hay que romper los esquemas. Y yo me he caracterizado toda mi vida por romper esquemas. ¿Eh? En ese sentido, hacer literatura creativa, tratar de hacer encuentros literarios, sacar plata por debajo de las plantas, no sé, de las piedras, de donde fuera, para poder hacer cosas. Revistas literarias. Tuvimos una revista, La Licantropía, que duró 10 años. Y que yo nada más era el asesor literario. Está todo en la biblioteca. Y después hubo otra revista que se llamó Cabe Canem, Cuidado con el perro. Cabe Canem. Y te digo, o sea, eh, gestionábamos todo eso y yo nada más que era el asesor literario, le dejaba a los alumnos que hicieran todo, que ellos hicieran los contenidos. Y yo no ponía yo la plata, la ponía la facultad y proyectos
que yo también postulaba para que tuvieran estas cosas. Pues con el tiempo todo esto se fue perdiendo. Bueno, además que también, hay que decirlo, Internet empezó a ganar espacio, lo impreso ya no fue tan importante como antes, pero mantuvimos una revista literaria durante 10 años en la facultad y que tenía prestigio, donde publicaba gente conocida y gente desconocida. Un problema. Y eso, lo que te estaba diciendo, que no creo que ningún medio sea obsoleto o malo. En el momento que yo dije eso era porque también vivíamos en un momento de represión, donde las noticias que se daban, o sea, yo me acuerdo cuando me llamaron de Chilevisión en esa época para participar en las noticias que dirigía, estaba Pato Bañado, y todo, que era bastante más abierto que otros canales. Yo me sorprendí, porque nadie le daba pelota a un poeta, y menos a un poeta de 20 años. No sé qué habrá pasado. Habrán querido publicitar un poco la universidad, no sé, cosas que uno está más allá de lo que uno puede saber. Pero, pero claro, en esa época también había censura, había montones de cosas que eran horrendas. Y uno tenía que decir las verdades. Yo decía, no, para ver lo mal que está la cosa, bueno, evidentemente que la tele ayuda en ese sentido. Yo creo que hay muchos intereses creados y poca apertura de todos. O sea, a ver, por un lado los escritores, los artistas en general son muy cerrados, muy llevados a su idea, muy comprometidos con sus cosas, pero también no entienden que de repente uno tiene que, no digo jugar ni hacerle guiños a la galería, ni mucho menos, yo no planteo eso, jamás guiñar a la galería, jamás. Pero a lo que voy es que uno tiene que entender que hay espacios en los cuales uno puede aprovechar, puede meterse, y si no lo hace, está liquidado. Entonces, por un lado está esa cerrazón de los artistas y escritores y lo que sea, a meterse en mundos que no quieren naturalmente o no esperan que uno pueda meterse. Segundo, esos mismos mundos cierran todas las puertas. Y tercero, evidentemente hay un mercantilismo que está asociado, por ejemplo, a mí no me extraña que gran parte de las páginas literarias, el arte y letras, la revista del libro, los suplementos culturales, los poco y nada que hay en Chile, están todos financiados por las editoriales. Entonces tú comprenderás que a ellos les interesa, en primer lugar, sacar los libros que ellos han publicado y que critiquen esos libros y no otros. Por lo tanto, ellos están poniendo plata, avisaje. ¿Ya? Y por otra parte, hay géneros que son privilegiados, la narrativa, porque vende más que la poesía. Si vendiera más la poesía, los poetas estaríamos en la gloria. Hoy día parece que no se escribiera poesía en Chile. Salvo Zurita, que sale un poco más allá, porque tiene premios internacionales, y que sí, y dos o tres figuras más, pero en general se habla de la narrativa, no de la poesía. Entonces, ahí también hay una clave que uno tiene que entender. Por otra parte, la institucionalidad, yo creo que todavía no ha resuelto el problema de las becas, no, todo eso está todavía en veremos. O sea, yo creo que hay todo un trabajo que hacer con el Fondo del Libro, toda esa institucionalidad que antes en la época de la dictadura no existía y que durante un buen tiempo en la democracia tampoco. Después se funda el Consejo del Libro, después se empiezan a ver becas y empiezan a ver cosas, premios. Pero yo creo que eso está un poquito mal administrado también, está hecho un poco la virulé, ¿no? En muchas cosas. Creo que hay gente que no está capacitada para estar en los lugares que está. No me refiero a este gobierno, ¿eh? Me refiero a cualquiera, a todos los gobiernos. Yo he pasado de jurado en el Consejo del Libro varias veces, pero he visto gente que no es idónea, que no tiene idea, que son funcionarios ahí por varios gobiernos, de derecha, de izquierda, de todos lados, que no son funcionarios, que son funcionarios, que no les interesa. Entonces el nivel de compromiso también es un nivel. Entonces el asunto está llevado por muchos lados. Por otra parte, ese prejuicio de que la cultura es latera. Entonces tenemos que poner a los poetas con un gallo que coma fuego
con otro que esté con zanco y otro que toque el bombo. No, o sea, está bien si yo no digo que esa gente no sea valiosa, sí, yo digo que sí, pero eso no es per se cultura, ¿no? O sea, no sé, pues te digo, hay un desfile y todos lo consideran cultura y no es cultura, muchas veces es circo, no cultura. El circo es cultura también, bueno, vuelvo a insistir, pero no es solo circo la cultura. Entonces también hay, ¿cómo te explico? Lugares comunes, un poco de prejuicio, a tener la venta un poco más abierta y atreverse con cosas. O sea, mira, cuando yo fui, la Chile organizó durante 3 4 años un diplomado en La Pintana de literatura. No hacíamos talleres, ¿eh? Enseñábamos literatura chilena, fundamentalmente. A mí me tocaba la parte de poesía. Maravilloso. O sea, la recepción que yo tuve ahí, hasta el día de hoy me siguen escribiendo gente de ahí de La Pintana. Porque les encantaba, y algunos escribían, otros no, pero no importa, pero me contaban, me pedían consejos, oiga, me encontré tal libro, vale la pena, y seguíamos en contacto. Una recepción increíble, y yo les hablaba de literatura y les hablaba de todo, les hablaba de Neruda, les hablaba de García Lorca, les hablaba de qué sé yo, y no ponía ninguna cuestión así como, entre comillas, simpática para que ellos agarraran papas de inmediato, solitos, porque también se veían enfrentados a un mundo que tal vez no era el que nunca, o el mundo al que no pudieron acceder. Y durante los sábados en la mañana, de 3, 4 meses o 5 meses, podían acceder. Y fue maravillosa esa experiencia. Y ese diplomado que dábamos en la Pintana, yo y muchos otros que estábamos ahí, que estábamos muy contentos con esa iniciativa, tratamos de que se hiciese en otras partes, en Ñuñoa, ya que estábamos en Ñuñoa. Pero por supuesto, muchos alcaldes, muchos concejales, no les interesaba un pucho. Pero lo increíble era la recepción de la gente. O sea, lo increíble era cómo la gente acudía a esa cuestión. Y te digo, no es que yo hiciera las mismas clases que hacía en la Chile. Obviamente trataba también de ponerlo un poco, vamos, no demasiado denso, porque obviamente ellos no manejaban teoría literaria. Había montones de elementos que no manejaban, por lo tanto yo tenía que aterrizar un poco las cosas, ¿no? Pero con el tiempo y al final de las clases ya, tanto oye, gente mayor también, de todo. Había el capitán Apaje, o sea, gente muy joven y gente mayor. Y se entusiasmaban. Entonces, por eso te digo, esa cuestión de que no, que la cultura tiene que ser entretenida y no, yo no me la creo. Aunque hay que tenerle un Evidente. respeto a la ¿Ah? gente, ¿no? Como, También, porque no son subnormales. Con todo respeto a los subnormales, por favor, entiéndeme bien lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, no son idiotas. O sea, pero si tú los pones en un, no digo un intríngulis, pero los pones en un nivel donde ellos tengan que abrirse un poco a determinadas cosas que no conocían, la gente puede hacerlo. Si hace un esfuerzo, lo puede hacer. Entonces, yo no creo que haya que bajar tanto el nivel. Por supuesto que hay que ecualizar las cosas, hay que ecualizarlas. Más que bajar el nivel, hay que ecualizar. Y además también saber dar ejemplo, eh, eh, ser creativo, digamos, en cómo enfrentas todo ese grupo. Porque también tiene gente de diferentes edades, entonces no es lo mismo una señora de 60 años que un cabrito de 20, ujú. o de 15, o 18, que tienen otra perspectiva de la vida y además otra manera de entender la vida. Entonces, y tienen más conocimiento. A lo mejor esa señora de 60 años, aunque haya leído a la Corín Tellado, pero tiene experiencia de lectura. Se acostumbró a leer a la Corín Tellado, ¿me entendés? Perfecto. Tiene bagaje. En cambio, el cabrón de 15 no, o 18, 17, 18. No tiene tanta experiencia de lectura. Entonces le cuesta más tomar un libro. Entonces hay cosas buenas, cosas malas, y hay que saber aprovechar eso. Hay que ser bien inteligente, digamos.
Y sobre todo, no solo la clase, sino que también antes, durante y después, ¿no? Y después de la clase quedarse ahí, tomarse un cafecito, conversar con los alumnos, estar en una cosa como más de confianza. Yo siempre he creído que uno a veces enseña más fuera del aula que dentro. Y sobre todo porque transmite la experiencia humana, transmites tu propia experiencia, tu amor a las cosas que haces. Eso a veces no se nota tanto en clase, se nota, pero quiero decir, ya cuando tú te pones a hablar así como estamos hablando ahora, tú te das cuenta que me apasiona y me gusta esto y me gusta lo otro. Entonces le voy poniendo más. Y eso la gente se da cuenta. Además, lo escuché hablar sobre Anguita, ¿no es cierto? Como el jefe de edición allá. Eh, Claro. yo vi que era un... O Habían sea, dos Eduardo, don Eduardo Castro y Eduardo Anguita. ya. Eran los dos, uno era el más, te diré, más práctico, que era don Ajá. Eduardo Castro, que no tenía un pelo tonto, no sé si está vivo todavía, no tengo idea, pero hasta hace poco tiempo yo sabía que estaba vivo, que era un tipo como más aterrizado. Ajá. Y estaba don Eduardo Anguita, que era poeta. Y, uy, me manda mensajito acá rato. Bueno, y Eduardo Anguita yo chapó y le agradezco infinitamente, porque si no hubiera sido por él, yo no había publicado mi primer libro. O sea, él dio el vamos. Él fue el que dijo, ya. Tú le llevaste un Y texto, ¿no? Para que lo revisara. claro, yo llevé, así como buen cristiano, a pie, digamos. Llegué a la editorial con 18 años, Ajá. imagínate, jovencísimo, y cara de palo nomás. Y sí me acuerdo porque fue en verano, fue antes de empezar, entre primero y segundo. Y llego yo claro, porque ya habían terminado las clases de primer año y ya entraba a segundo año. Y fue, ponte tú, enero, como diciembre, enero. Y yo llegué allí, saqué el libro, sin prólogo de nadie todavía ni nada, o sea, el puro libro. O sea, no venía con ningún respaldo, ¿me entiendes? Ningún aval. Ujú. Eh, y bueno, yo le digo a la señora Liliana, que era la secretaria, me acuerdo todavía, que era una señora muy fregada, pero muy simpática al mismo tiempo. Y me dijo, bueno, vamos a ver cuando lo lee don Eduardo. Si le interesa, puede que tenga la respuesta pronto, y si no le interesa, puede que se demore. Y a los 15 días tenía la respuesta. Vamos. ¿En serio? ¿Sí? Bueno, Eduardo Anguita dijo que sí. Chuta, yo no me lo podía creer, porque yo pensaba que esto, no sé, pues, era imposible. Además que, mira, en esa época habían dos tipos de editoriales. La Universitaria y Nacimiento, que eran como las editoriales más o menos conocidas, con trayectoria, respetadas y qué sé yo. Y un sinfín de editoriales que eran como autoediciones prácticamente, que no existían, porque acuérdate que vuelvo a insistir, estábamos en la época de la dictadura, entonces no era cosa de poner una editorial y todo era como bajo cuerda. ¿Sí? Entonces ediciones muy cortas, de 50 ejemplares, o que no las leía nadie, en fin, que no tenían distribución en librería, nadie las comentaba, en fin. Entonces entrar en el sistema, como quien dice. El único que había publicado en universitaria, que más o menos fue en la misma época, fue Zurita, que publicó Purgatorio el mismo año, el 82. Y yo publiqué Península de Estrella. Y, ¿Y cómo se llama? Bueno, me dijeron que sí, y yo inmediatamente llamé a Artecha, a Miguel Artecha, que había sido mi director de taller, y le pedí un prólogo, porque evidentemente, bueno, y me escribió el prólogo muy bueno, esto, bla, 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 y salió el libro, y de una forma absolutamente increíble, o sea, porque yo no puse un peso, la editorial era otro tipo de editoriales, como son acá ahora, tú no pagas por publicar. En Chile, hoy día, tú pagas por publicar. O sea, es muy rara la editorial que te regale un libro. Mago Editores lo ha hecho conmigo 2 veces, Riel Editores lo ha hecho conmigo varias veces, 5 o 6 veces, pero las otras editoriales tú tienes que pagar. Entonces, LOM también me editó sin pagar.
pero en general tú tienes que pagar los libros, lo cual es horrendo. O sea, pagas para que te editen. En cambio, aquí en España no. Tú editas nomás. O sea, se supone que tienes un editor. Él sabrá si vende o no vende. Ujú. Bueno, y lo más increíble es que con ese librito, yo salí en la tele, como viste, Ignacio Valente, en esa época que era lo más complicado del mundo, me hizo una crítica, en fin, hubo prensa, hubo entrevistas, hubo cosas que eran increíbles, sobre todo para un cabro joven, ¿no? Yo me sentí súper contento. Ahora, eso sí, te debo decir que en la época de la dictadura, a pesar de revistas de poca monta, entre comillas, porque no eran grandes revistas, ni mucho menos, ni grandes tirajes, ni ventas en librerías, ni en kioscos, pero había mucho más prensa que hoy. O sea, había mucho más inquietud por lo que pasaba en la literatura chilena de lo que existe hoy día. O sea, yo siento, por ejemplo, en Chile no hay ninguna revista literaria. Aquí hay 6 7 en Madrid. Después, si contamos, agrega la revista en catalán, la revista en gallego, en vasco. O sea, es otro mundo en ese sentido, ¿te fijas? O sea, tú sacas un libro y acá inmediatamente empiezan a aparecer notas, tienes que mandarlo, eso sí, evidente. ¿Esas son Pero, revistas impresas o...? claro, impresas, impresas. No, no, tú compras en los kioscos de diario, ¿no? Bueno, que todavía aquí yo te diría que también hay una gran cultura de Gutenberg, ¿no? O sea, la gente le gusta tener el papel, le gusta tener el libro, le gusta lo mismo la música, la gente compra CD, no la baja, no, lo compra. ¿No? Y compra vinilos también, o sea, es como otro mundo en ese sentido. ¿Mm? En Chile es difícil que la gente te vaya a comprar un CD. ¿Dónde? Además, la feria del disco ya no existe. Lugares donde tú comprabas discos ya no hay. Te tienes que pedir a Amazon si quieres comprarte un CD. Entonces, yo creo que en esa época, fíjate, estoy hablando de los 80, con todas las restricciones que podíamos tener, había más revistas, había más interés, había más comentarios que hoy día. Y hoy día los pocos comentarios que hay, si es que hay, son en revistas académicas, donde tú tienes que entrar como ya un autor consagrado al mundo académico, o sea, ni hablar de los poetas jóvenes, o muy poco. O bien, ¿cómo te explicaría? Como ser muy, 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 muy como de un círculo muy especial para entrar a que alguien te haga una crítica en el Mercurio o en la Tercera. Entonces, da pena, da pena. Ahora, yo te diría una cosa, también nosotros cuando éramos alumnos en la facultad, teníamos un concurso literario, teníamos una revista literaria, teníamos taller literario, teníamos montones de cosas, ¿te fijas? Y hoy día no, los cabros no esperan que las cosas ya estén hechas. No, no, no tienen esa intención de hacer una revista o hacer un taller o hacer un concurso. Como que no les interesa mucho. Como que esperan que la universidad les dé eso. Y la universidad no les va a dar eso. O sea, si tú no golpeas la puerta a Chile y cualquiera, no te va a dar eso. Y lo digo por experiencia, porque tanto en la privada como en la pública es lo mismo. O sea, si tú no estás ahí golpeando puertas y fregando, nadie te va a pescar. Entonces ha cambiado un poco ¿cómo te explico? La intención, la voluntad, las ganas de hacer cosas. Lo cual no es una crítica, ¿eh? Porque también es cierto que hoy día hay más cosas en Internet y qué sé yo, probablemente, ¿no? Pero se conocen menos también, ¿no? Porque también hay muchas cosas chicas en Internet, blogs o cosas así que son muy, muy, muy marginales y que los leen 10 20 30 50 no llegan a... Yo tengo visitas a la semana de 1500 personas en mi blog, que es bastante. Tampoco me voy a creer la muerte, pero 1500 personas en un blog de poesía, está bien. A la semana, está bien. Yo considero que es un éxito. Sí, además que yo no me preocupo solamente de hacerme bombo a mí mismo. Ujú. Yo le publico cosas a otros.
Entonces, que va a lanzar un libro fulano, que le hicieron una entrevista a este, que se ganó un premio, que no sé qué, poemas de fulanita o de menganito. Siempre estoy haciendo como algo más movido, no solamente mi poesía, no se diga una lata. ¿Te fijas? Entonces, bueno, han cambiado mucho las maneras de ver y el interés, ¿no? Y también han cambiado los medios. Pocos Bueno, es concursos que la también. cultura es más light también, pues sí, la gente lo ha querido así. Pero también porque nosotros hemos sido tontos. Porque creímos que en algún momento eso iba a apoyar o iba a ayudar a la difusión de la otra cultura, la más heavy. No fue así. Reemplazó una a otra. Entonces, no te pongas denso, es lo que te dicen, ¿no? O sea, no seas latero.